¿Estás listo para sumergirte en algunos de los misterios inexplicables más locos del mundo antiguo? Desde los orígenes de la realeza en Mesopotamia y la historia de un hombre de un universo paralelo. Ponte tu disfraz de Sherlock Holmes e investiguemos. Los primeros reyes del mundo. ¿Cuánto tiempo quieres vivir? ¿80 años? ¿100 años? ¿Qué tal más de 25,000 años? Piensa en todas las actividades que podrías hacer. Piensa en todos los lugares que podrías ver. El mundo sería tuyo. La isla de los reyes sumerios es una antigua tablilla de piedra que afirma que los reyes sumerios gobernaron durante más de 300,000 años. Eso los convertiría en los primeros reyes registrados en la historia desde la Edad de Piedra. Aunque esto pueda parecer ciencia ficción, es un artefacto histórico real, aunque está envuelto en misterio. Descubierta a principios del siglo XX, esta lista y sus variaciones ofrecen una visión de las creencias sumerias, mezclando mito y realidad de una manera que continúa fascinándonos hoy y confundiéndonos. La lista comienza de manera dramática, declarando que la realeza descendió del cielo. Comenzó en Eridu, con Alilum, quien supuestamente reinó durante la asombrosa cantidad de 28,800 años. Piensa en todo lo que hizo. Ni siquiera puedo mantener vivas mis plantas de interior durante más de un mes, y estos hombres estuvieron gobernando durante decenas de miles de años. Estas vidas increíblemente largas continúan durante los primeros 8 reyes y culminan en un total de 241,200 años de gobierno antes de un gran diluvio. Después del diluvio, la duración de los reinados se acorta drásticamente, lo que plantea preguntas sobre la naturaleza de estas asombrosas cifras. ¿Eran estos números simbólicos representando ciclos astronómicos o conocimiento olvidado? ¿O los sumerios realmente creían que sus primeros reyes poseían una vida casi eterna similar a la de Dios? Algunas teorías alternativas incluso proponen que estos reyes eran seres extraterrestres, alienígenas, que modificaron genéticamente a los primeros humanos. Esta idea no es tan descabellada como puede parecer, considerando la creencia sumeria en los Anunnaki, poderosas deidades que descendieron de los cielos. Y los misterios no terminan allí. La lista de los reyes tiene algunos paralelos sorprendentes con la Biblia. Tanto la lista como el Génesis mencionan un diluvio que reinicia la historia humana. Ambos describen un patrón en el que las primeras figuras vivieron vidas absurdamente largas, como Matusalén y sus 969 años, que se acortaron drásticamente después del diluvio. ¿Esto es solo una coincidencia? Tal vez, o quizás las historias comparten una raíz cultural o histórica común que es anterior a ambos textos. Imaginemos que nuestra civilización sobrevive otros 1000 años. Para entonces podríamos estar explorando otros sistemas estelares o incluso alterando nuestro ADN para vivir más tiempo. ¿Podrían haber estado haciendo algo similar los reyes sumerios? Algunos investigadores señalan que la manipulación del ADN ya no es solo ciencia ficción. Hoy ya estamos editando genes. ¿Podrían haber sido los dioses de los sumerios seres avanzados que sabían cómo extender la expectativa de vida o viajar a través de las galaxias? La lista de reyes sumerios nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Cuánto de esto es historia y cuánto es mito? Déjenme saber lo que piensan en los comentarios a continuación. Y ahora un breve descanso, pero primero quería agradecerles a todos nuestros suscriptores por apoyar a este canal. Suscríbete si aún no lo has hecho para ver más videos como este. El manuscrito Voynich. Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Pero, ¿y si esas imágenes cuentan una historia que nadie puede descifrar? Ese es el manuscrito Voynich. Puedes ver este libro del siglo XV en la Universidad de Yale. Es una mezcla alucinante de ilustraciones extrañas y un lenguaje que hace que incluso los lingüistas más experimentados se rasquen la cabeza. Al pasar las páginas encontrarás plantas que parecen haber escapado de un libro del Dr. Seuss y lo que parecen ser mujeres desnudas disfrutando de algunos extraños toboganes de agua. ¿En serio? ¿Qué está pasando aquí? El libro recibe su nombre de Wilfrid Voynich, el afortunado o desafortunado alma que se topó con él en 1912. Afirmó haberlo encontrado escondido en un viejo castillo en ruinas cerca de Roma, y digamos que sabía que estaba ante algo especial. La escritura es un completo enigma, con elegantes letras cursivas y estos extraños símbolos que parecen como si alguien hubiera intentado dibujar una horca mientras estaba borracho. Las ilustraciones son igualmente extravagantes. Estamos hablando de raíces que parecen órganos humanos, signos del zodiaco que parecen estar de fiesta y diagramas que solo podrían describirse como biológicamente desconcertantes. La historia de este libro es tan alocada como su contenido.
Una vez perteneció al sacro emperador romano Rodolfo II, un tipo que básicamente era el abuelo excéntrico de su tiempo. Coleccionaba enanos, tenía gigantes en su ejército y se dedicaba a la alquimia. Así que sí, este libro encaja perfectamente con su colección de cosas raras. A lo largo de los años, algunas de las mentes más brillantes han intentado descifrar el código. William Newbold, un profesor que claramente tenía demasiado tiempo libre, pensó que el secreto estaba escondido en patrones de tinta microscópicos. Pasó años entrecerrando los ojos para mirar el libro con una lupa, convencido de que estaba a punto de volarles la cabeza a todos. Alerta spoiler, estaba equivocado. Incluso William Friedman, un legendario descifrador de códigos que ayudó a los aliados a ganar la Segunda Guerra Mundial, tiró la toalla. Después de años de mirar fijamente el manuscrito, finalmente admitió la derrota, bromeando que podría estar escrito en un idioma que en realidad no existe. Y ese parece ser el caso. Investigaciones y análisis más recientes del guión del menú, utilizando inteligencia artificial y otras herramientas digitales, sugieren que las ilustraciones podrían representar el sistema reproductor femenino. Recuerda que se supone que se remonta al siglo XV, por lo que no habría sido tan preciso necesariamente. Esta podría haber sido una guía codificada sobre prácticas de salud femenina de la época medieval. Los diferentes tipos de escritura sugieren que el manuscrito fue escrito por varias personas, pero es difícil saber quién lo poseía en el pasado. Antes de que Voynich lo consiguiera y lo hiciera famoso, era propiedad del emperador Rodolfo II. Al propio Voynich le encantaba la teoría de que el texto fue escrito por Roger Bacon, un monje medieval que se adelantó a su tiempo. Pero seamos honestos, podría ser un engaño. Tal vez algún estafador astuto solo quería engañar a coleccionistas ricos como Rodolfo II. Si quieres comprobarlo tú mismo, hay una copia digital en línea disponible para el público. Así que échale un vistazo y cuéntame qué piensas. La bestia de Givaudan. ¿Sabes cómo a veces ves un insecto y piensas, no, corre, este insecto no es normal? Bueno, imagínate eso, pero en una bestia aterradora que asustó a toda una región en Francia. En el siglo XVIII, una campiña francesa que alguna vez fue pacífica se transformó en un campo de exterminio, acechado por un terror misterioso que llegó a ser conocido como la bestia de Givaudan. Esta criatura mató a unas 100 personas, dejando un rastro de miedo y derramamiento de sangre a su paso. Estos no eran los típicos ataques de la criatura, un lobo arrebata a una oveja. Estamos hablando de una carnicería total aquí. Se encontró gente sin cabeza. ¿Pero quién estaba haciendo esto? ¿Un lobo, un león, un monstruo mítico o algo completamente diferente? La historia de la bestia comenzó el 30 de junio de 1764, cuando una joven pastora llamada Jeanne Boulet fue atacada fatalmente. Sin embargo, a principios de ese año, una mujer que cuidaba ganado había sobrevivido a un encuentro con algo descrito como aparentemente un lobo. No se trata de un depredador común. Los informes describían a una bestia tan grande como un terreno, con un pelaje gris rojizo, una cola como la de una pantera y extrañas rayas negras. Sus ataques fueron horribles, dejando a algunas víctimas decapitadas. En ese momento, Francia estaba luchando por las secuelas de la Guerra de los 7 Años. Por lo tanto, la bestia se convirtió en un símbolo del terror y un punto de reunión para una nación desmoralizada. Los periódicos difundieron ansiosamente la noticia, convirtiendo a la bestia en una de las primeras sensaciones mediáticas. ¿Era un animal o varios? Nadie lo sabía, pero el miedo y la fascinación se apoderaron del público. Mientras los ataques continuaban, la gente de Givaudan contraatacó con una valentía extraordinaria. Los cazadores recorrieron los bosques e incluso los niños no estaban seguros, indefensos. En un accidente famoso, Jacques Poctefeu, de 10 años, y sus amigos se defendieron de la bestia con palos. Su valor les valió recompensas del rey Luis XV. Otra heroína célebre fue Marie-Jeanne Vallette, quien apuñaló a la criatura con una lanza improvisada durante un ataque en 1765, lo que le valió el apodo La Amazona. Pero incluso cuando se defendieron, los habitantes del pueblo no lograron asustar por completo a la bestia. Entonces el rey envió cazadores profesionales. En septiembre de 1765, los cazadores mataron a un lobo grande que creían que era el monstruo. El animal fue disecado y enviado a las cortes reales, pero lamentablemente los asesinatos se reanudaron solo unos meses después. ¿Había una segunda bestia? ¿O nunca se había capturado a la criatura real? Finalmente, en junio del año 1767, un cazador local llamado Jean Chastel disparó y mató a otro extraño animal parecido a un lobo.
Chastel se puso en plena búsqueda, abrió el estómago de la bestia y encontró restos humanos. Después de eso, los ataques cesaron, pero persistieron ciertas preguntas. La criatura no coincidía perfectamente con las descripciones y muchos se preguntaban si la verdadera bestia se había escapado una vez más. Existen muchas teorías sobre la identidad de la bestia. Algunos creen que era un enorme lobo, un león que escapó de cautiverio o tal vez incluso una hiena rayada. Otros sugieren que era un animal híbrido o un perro de guerra acorazado. Algunos incluso afirman que la bestia fue una obra de un asesino en serie humano que utilizó a un animal para llevar a cabo sus ataques. No obstante, una de las ideas más descabelladas es que era un hombre lobo. ¿Y tú qué opinas? ¿La bestia de Givaudan era simplemente un depredador incomprendido o algo mucho más siniestro? El primer gigante conocido. Antes del aire acondicionado y los programas de telerrealidad, antes del auge de los imponentes rascacielos y los majestuosos castillos, el antiguo Egipto estaba gobernado por figuras de inmensa estatura. Uno de esos gobernantes podría haber sido Sanak, un faraón de la tercera dinastía, quien podía reclamar el título del gigante más antiguo conocido del mundo. ¿Pero era un rey mítico que cobró vida o había una explicación científica para su extraordinaria altura? En 1901, los arqueólogos desenterraron un esqueleto en una tumba cercana a Beit Khalaf, Egipto, que databa de alrededor del año 2700 a.C. Se creía que este notable hallazgo pertenecía a Sanak, un faraón relativamente desconocido en el gran esquema de la historia egipcia. Sin embargo, no fue su linaje real lo que cautivó a los investigadores, sino su asombrosa altura. Con una imponente altura de 188 centímetros o 2 metros, Sanak habría empequeñecido a sus contemporáneos. Parece que alguien sí se comió sus verduras. En el antiguo Egipto, donde el hombre promedio medía alrededor de 1.7 metros, la altura de Sanak era verdaderamente excepcional. Incluso el legendario Ramsés II, que reinó más de 1000 años después, solo llegó a medir 1.8 metros. ¿Se trataba simplemente de una cuestión de buena nutrición o había algo más extraordinario en juego? Los científicos ahora creen que Sanak pudo haber sufrido de gigantismo, una afección causada por la sobreproducción de hormonas de crecimiento. Un nuevo análisis de sus huesos reveló evidencia de crecimiento exuberante, un sello distintivo de este trastorno endocrino. Si se confirma, Sanak tendría la distinción de ser el caso más antiguo conocido de gigantismo en la historia. Curiosamente, a pesar de los posibles problemas de salud asociados con el gigantismo, Sanak recibió un entierro real lujoso. Esto sugiere que su imponente estatura puede haber aumentado su autoridad como gobernante. ¿Por qué no? La gente probablemente lo encontró un poco intimidante. El ovni antigravedad de Hitler. Bueno, según algunos, crearon un ovni con forma de campana. Sí, un ovni. ¿De qué era capaz? Solo de volar en antigravedad, viajar en el tiempo e incluso de romper las leyes de la física. Esta es la loca leyenda de Die Glocke, la campana, una supuesta superarma nazi que algunos afirman que fue robada por los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Los científicos nazis eran conocidos por llevar al límite la tecnología durante la guerra, después de tanques avanzados hasta aterradoras armas B, como el cohete V2. Su reputación de innovación fue suficiente para asustar a los aliados. Tanto es así que cuando terminó la guerra, Estados Unidos lanzó el proyecto Paperclip, una misión secreta para apoderarse de los científicos nazis y sus inventos antes de que pudieran hacerlo los soviéticos. Entre estos científicos se encontraba Van Herr von Braun, que más tarde ayudó a la NASA a construir los cohetes que enviaron a los humanos a la Luna. ¿Pero qué pasó con la campana? Según los teóricos de la conspiración, no era un tanque o un misil más, sino una Wunderwaffe, o una arma maravillosa como ninguna otra. Se mencionó por primera vez en el libro de 1960 El amanecer de los magos. Luego se popularizó en el libro del 2000 de Igor Witonsky, La verdad sobre el arma maravillosa. Die Glocke fue descrito como un dispositivo brillante y giratorio que presuntamente desafiaba la gravedad. Algunos incluso afirmaron que era una máquina del tiempo o parte de un programa antigravedad de la SS. Y luego está el misterioso coronel de la SS, Hans Kammlach, que supuestamente supervisó el proyecto. Kammlach desapareció al final de la guerra, lo que llevó a algunos a especular que había vendido el Die Glocke a los Estados Unidos a cambio de su libertad. Los entusiastas de los ovnis afirman que esta tecnología nazi secreta condujo al infame incidente de Kecksburg, en Pensilvania, en 1965, cuando un ovni con forma de campana supuestamente se estrelló.
¿Es esta una prueba de que el Die Glocke sobrevivió? ¿Qué piensas de esto? Ahora bien, aquí es donde las cosas se complican. A pesar de todo lo que se dice, no existe ninguna prueba real de Die Glocke, al menos que sepamos. Estados Unidos capturó muchas superarmas alemanas, pero ningún dispositivo antigravedad o ninguna máquina del tiempo de nuevo que sepamos. La NASA atribuye al ovni de Kecksburg a la reentrada de la sonda soviética fallida en Venus, Cosmos 96. ¿Y si Estados Unidos hubiera dominado la antigravedad de 1945, no tendríamos todos autos voladores a estas alturas? Entonces, ¿Die Glocke fue real o es solo una mezcla de mitos nazis de posguerra e imaginación de ciencia ficción? La verdad es turbia, pero una cosa es segura. Es una historia demasiado extraña para ignorarla. Los secretos de la reina Nitocris. ¿La reina Nitocris era una diosa vengativa o un producto de la imaginación febril? Perdida en las brumas del antiguo Egipto, su historia susurra sobre una venganza sangrienta y un reinado envuelto en dudas. ¿Realmente existió esta misteriosa reina o simplemente es un fantasma? ¿O una leyenda nacida de las mentes creativas de escritores antiguos? La historia de Nitocris proviene de escritores antiguos como Heródoto, Manetón y Eratóstenes. Manetón, un sacerdote egipcio del siglo III a.C., la llamó la mujer más hermosa y valiente de su tiempo. Afirmó que gobernó durante 12 años e incluso construyó la tercera pirámide. Eratóstenes, un famoso erudito griego, dijo que su nombre significaba Atenea la Victoriosa y escribió que reinó durante 6 años. Pero Heródoto, el llamado padre de la historia, pintó el cuadro más dramático de todos. Según Heródoto, Nitocris se convirtió en reina después de que su hermano, que también era su esposo, fuera asesinado. Impulsada por el dolor y la rabia, ideó un astuto plan para vengar su muerte. Construyó una gran cámara subterránea e invitó a sus enemigos, las personas responsables del asesinato de su hermano, a una gran fiesta, y mientras celebraban, pensando que estaban a salvo, Nitocris desató secretamente las aguas del Nilo en la cámara, ahogándolos a todos. Heródoto afirmó que Nitocris luego se suicidó para escapar de la venganza de sus enemigos. Según la historia, corrió a una habitación en llamas y murió quemada. Pero los historiadores modernos no tienen evidencia concreta de que alguna vez haya existido. No hay inscripciones, estatuas o monumentos que prueben su reinado. Durante un tiempo, los estudiosos pensaron que podría ser la misteriosa figura llamada Nitocris en la lista de los reyes de Turín. Pero esa teoría fue finalmente desacreditada. La historia está llena de situaciones de tal vez lo fue o tal vez no. Es como intentar armar un rompecabezas al que le faltan la mitad de las piezas. Manetón también le atribuyó el mérito de construir la tercera pirámide, pero los arqueólogos no están seguros de a qué pirámide se referían. ¿Era una de las famosas de Giza o una estructura menos conocida en otro lugar de Egipto? Entonces, ¿Nitocris era una reina real, una figura mítica o simplemente un cuento elaborado que se transmitió de generación en generación? ¿Qué crees que sea? El hombre de un universo paralelo. Un caluroso día de julio de 1954, un hombre misterioso descendió de un avión en el aeropuerto de Haneda, en Tokio. A primera vista, no había nada inusual en él. Parecía un hombre de negocios normal. Vestía traje y corbata, lucía barba y sostenía un maletín. Hablaba varios idiomas, incluidos francés y japonés. Pero cuando entregó su pasaporte, las cosas dieron un giro extraño. El documento decía que era de un país llamado Tauret. Y si te estás devanando los sesos intentando averiguar dónde está eso en el mundo, te ahorraré el problema. Tauret no existe y nunca ha existido. Al menos no en este universo. El hombre estaba visiblemente frustrado e insistió que Tauret era un país real ubicado entre Francia y España. Cuando le mostraron un mapa, señaló la zona ocupada por Andorra y se confundió aún más. ¿Cómo podía desaparecer del mapa de repente el país en el que había vivido toda su vida? Los funcionarios de inmigración estaban desconcertados pero desconfiados, por lo que decidieron detenerlo para interrogarlo. Lo colocaron en una habitación de hotel segura, custodiada por 2 oficiales mientras investigaban. Pero a la mañana siguiente el hombre había desaparecido. No habían señales de escape, no había balcón ni ventanas sin llave. Los guardias juraron una y otra vez que nunca lo vieron salir. Fue como si se hubiera desvanecido en el aire. Esta desconcertante historia se ha vuelto bastante famosa entre los teóricos de la conspiración, y algunos afirman que el hombre era un viajero de un universo paralelo, un mundo donde Tauret era real. Su extraño comportamiento, junto con sus detallados pero no verificables documentos de viaje y múltiples monedas, parecían apoyar esta descabellada teoría.
Pero por supuesto, otros sugieren una explicación menos dramática. Toda la historia podría no ser más que una leyenda urbana embellecida. Pero escuchen esto. En 1960, un hombre llamado John Allen Zegers fue arrestado en Tokio por fraude, y algunos creen que su caso inspiró la leyenda del hombre de Tauret. Zegers había falsificado un pasaporte de un país ficticio, Tauret, con símbolos falsos e incluso un idioma inventado. Su objetivo, estafar para recorrer el mundo. Los funcionarios japoneses finalmente descubrieron el fraude y, como resultado, Zegers fue sentenciado a prisión, aunque fue liberado poco después. Su pasaporte falso, que fue descrito como un amateur en el mejor de los casos, se convirtió en el foco de un debate en Gran Bretaña sobre la falsificación de pasaportes. Sin embargo, a pesar de sus crímenes, Zegers siguió siendo un enigma y desapareció en la oscuridad después de salir de Japón. Entonces, ¿el misterioso hombre de Tauret era un visitante de otra dimensión o simplemente un estafador muy ambicioso? ¿Podría Zegers simplemente haber escuchado esta historia fantástica y haberla aprovechado para su propio beneficio? Después de todo, su estafa tuvo lugar 6 años después de que ocurriera el cuento original. ¿Tú qué piensas? ¿Dónde está Alejandro Magno? Uno pensaría que conquistar al mundo sería lo más difícil que un hombre tendría que hacer. Aparentemente, encontrar un lugar de entierro decente es aún más difícil. Alejandro Magno es una de las figuras más conocidas de toda la historia. Pero, ¿sabes qué es lo que no es tan conocido? Su lugar de descanso final. Nadie sabe dónde fue enterrado Alejandro. ¿Por qué? Bueno, después de conquistar vastas tierras desde Grecia hasta la India, Alejandro murió repentinamente en Babilonia en el año 323 a.C., con solo 32 años. ¿Había conquistado el mundo a los 32? Sus generales se pelearon por quién controlaría su imperio. Pero uno de ellos, Ptolomeo I Sóter, tuvo una idea inteligente. En lugar de permitir que el cuerpo de Alejandro fuera enviado de regreso a Grecia, como se había planeado originalmente, Ptolomeo I interceptó la procesión fúnebre. En cambio, hizo que el cuerpo fuera llevado a Menfis, Egipto, probablemente para consolidar su propia reivindicación del poder. ¿Te imaginas el drama de esa procesión fúnebre? Pero Ptolomeo I aún no había terminado. A principios del siglo III a.C., sus sucesores decidieron trasladar el cuerpo de Alejandro por segunda vez a Alejandría, la nueva capital de Egipto, y allí construyeron una gran tumba para él. Esta tumba se hizo famosa y atrajo a peregrinos y gobernantes de todo el mundo antiguo. Incluso Julio César y el emperador Augusto la visitaron para rendir homenaje al conquistador que admiraban. La tumba de Alejandro Magno se conocía como Soma, del griego cuerpo, o Sema, que significa lápida. Pero la ubicación exacta de este mausoleo aún es una incógnita. Algunas fuentes antiguas dicen que estaba en el barrio real de Alejandría, pero nadie ha podido encontrarla. Con el paso de los años, la tumba de Alejandro se convirtió en un símbolo de poder. Cuando el primer emperador romano, Augusto, la visitó, no solo fue un gesto de respeto, fue una forma de alinearse con el legado de Alejandro. Como si dijera, miren, soy tan grande como este hombre. Pero la paz no duró mucho. A finales del siglo IV, con el auge del cristianismo, el emperador Teodosio I cerró los templos y prohibió las prácticas paganas. La tumba de Alejandro fue saqueada y después de eso las cosas empezaron a ir cuesta abajo. Algunos historiadores sugieren que la tumba podría haber sido dañada por un tsunami masivo que azotó Alejandría en el año 365. Otros creen que después de que los árabes tomaran el control de la ciudad en el siglo VII, la tumba pudo haber sido destruida y ocultada. Lo más extraño de todo, los viajeros informaron haber visto la tumba de Alejandro hasta bien entrado el siglo XVI, pero nadie ha podido encontrarla desde entonces. Algunas personas incluso sugieren teorías descabelladas, como que los comerciantes venecianos robaron los restos de Alejandro por error, pensando que eran reliquias de San Marcos. Otros creen que la tumba está ahora sumergida bajo el agua o enterrada en las profundidades de las calles modernas de Alejandría. Se han realizado muchas excavaciones y si bien el misterio continúa, la búsqueda de la tumba de Alejandro es una de las mayores búsquedas arqueológicas que aún continúan en la actualidad. ¿Encontraremos alguna vez el lugar de descanso final de una de las figuras más legendarias de la historia? Cuéntame lo que piensas en los comentarios a continuación. Apolonio de Tiana, el Jesús griego. Prepárate para una novela policíaca histórica. ¿Apolonio fue un profeta genuino, un charlatán astuto o simplemente una víctima de una manipulación histórica?
El Imperio Romano estaba en su apogeo durante el primer siglo, cuando dos figuras extraordinarias caminaban por la tierra. Una de ellas, Jesucristo, quien es conocido por miles de millones de personas hoy en día. Pero el otro, Apolonio de Tiana, está casi olvidado a pesar de tener una historia de vida que parece casi idéntica a la de Jesús. Entonces, ¿de quién se trata? ¿Eran la misma persona o es solo una coincidencia asombrosa? Apolonio fue un filósofo de Capadocia, una región en la actual Turquía. Ya sabes, con las ciudades subterráneas y los globos aerostáticos. Viajó por todo el Imperio Romano predicando sus enseñanzas y realizando milagros. Nació alrededor del año 3 a.C. y al igual que Jesús, las historias sobre su nacimiento estaban rodeadas de señales divinas. Muchos pensaron que era más que un simple mortal. Se decía que había ascendido al cielo, y algunos seguidores incluso creían que algún día regresaría a la tierra, al igual que las creencias sobre Jesús. Aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Las similitudes son difíciles de ignorar. Los historiadores han señalado a menudo que tanto Apolonio como Jesús eran conocidos por realizar milagros. A Apolonio se le atribuía la curación de los enfermos, la expulsión de demonios e incluso la resurrección de los muertos. También tenía un grupo de seguidores devotos que creían que era un ser divino enviado para guiar a la humanidad. Ahora bien, si eso no te suena a una historia que hayas escuchado antes, entonces no sé qué lo hará. Pero espera, aún hay más. Apolonio no solo vivió a la sombra de emperadores famosos, los desafió activamente. Criticó audazmente a los emperadores romanos Nerón y Domiciano. Incluso entró en Roma después de que los filósofos fueran prohibidos bajo pena de muerte. Sus valientes actos de rebelión lo convirtieron en un héroe para muchos, muy similar a la forma en la que Jesús desafió a la autoridad en su época. Después de ser arrestado, Apolonio dio un discurso de defensa tan brillante que ganó su libertad. A pesar de ser ampliamente venerado durante su tiempo, la historia de Apolonio casi desapareció del mundo. El filósofo fue honrado con templos en todo el Imperio Romano, pero hoy en día pocos conocen su nombre. ¿Por qué? Bueno, algunos investigadores sugieren que el ascenso al cristianismo y su creciente influencia llevaron a que Apolonio fuera eclipsado, incluso borrado a propósito por aquellos en el poder. ¿La historia se volvió un poco competitiva y decidieron tener favoritos? Una teoría fascinante es que la vida de Apolonio fue inmortalizada en una biografía por un hombre llamado Filóstrato, pero el momento de este libro levantó algunas cejas. Escrito a principios del siglo III, algunos creen que la obra de Filóstrato fue encargada por la emperatriz romana Julia Domna para ofrecer una alternativa pagana al creciente movimiento cristiano. De ser cierto, esto podría significar que el verdadero Apolonio fue distorsionado para competir con la historia de Jesús. Entonces, ¿Apolonio fue un fraude o un profeta genuino? ¿O fueron exagerados con el tiempo? La verdad es que probablemente nunca lo sabremos con certeza. Número 8. Choquequirao, en Perú. Choquequirao, una de las ruinas incas más remotas de los Andes peruanos, no es tan famosa como Machu Picchu, pero es igual de impresionante. Es conocido como el solitario Machu Picchu, ya que es una de las ruinas incas más remotas. El sitio, una intrincada exhibición de escaleras y terrazas incas, se encuentra en la jungla profunda sobre el río Apurímac, a 161 kilómetros al oeste de Cusco. Las ruinas, que se cree que fueron una propiedad real para la nobleza inca, se construyeron unas pocas generaciones antes de que los españoles llegaran a la zona, con una plaza, salas de ceremonia y reunión y escaleras flanqueadas por canales de riego. El asentamiento, ubicado dentro del terreno montañoso, está rodeado de selva por ambos lados. En los últimos 20 años se han descubierto estas ruinas en Choquequirao, cuyo nombre significa cuna de oro. El complejo arqueológico se encuentra al pie del monte Salcantay, a 2 días en mula desde la carretera más cercana. Conocida como la hermana sagrada del Machu Picchu, el complejo está siendo recuperado por el gobierno peruano como un destino alternativo para los turistas que viajan a Perú. ¿Alguna vez has estado en Machu Picchu? ¿Te gustaría conocerlo? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Se presume que fue un centro religioso y cultural para el Imperio Inca. Algunos creen que alguna vez fue un punto de control para quienes ingresaron al área porque conectaba el complejo de la jungla con otros centros religiosos. Varias especies se adaptaron a las diferentes temperaturas en Choquequirao, incluyendo ciervos indios, chinchillas, bromos, colibríes y osos de anteojos. Los helechos gigantes y una variedad de orquídeas lo convierten en un lugar mágico para visitar. Ubicado a 3.048 metros sobre el nivel del mar y a 1.524 metros sobre las aguas rugientes del río abajo, con picos nevados que rodean el sitio,
hace que sea fácil intuir por qué los incas utilizaron este sitio como centro ceremonial dedicado al culto de los dioses de la montaña, el río y los elementos de la naturaleza. Durante mucho tiempo, Choquequirao estuvo tan alejado que estuvo envuelto en un misterio, con su complejo sistema de terrazas, lugares rituales dedicados al sol, a la tierra, al agua y a otras deidades, sirve como sitio antiguo igualmente importante en comparación con Machu Picchu. Número 7. Tumbas de los nobles en Egipto. El Valle de los Reyes en Egipto es uno de los sitios arqueológicos más famosos del mundo y donde se encontró al rey Tut. ¿Pero has oído hablar de las tumbas de los nobles? Similar a otros sitios del antiguo Egipto, la necrópolis tiene cientos de tumbas excavadas en la roca dedicadas a nobles egipcios de alto rango. Muchas de las tumbas datan de hasta 3.800 años, con estatuas, pinturas y jeroglíficos que las decoran. Mientras que la mayoría de los turistas acuden a las tumbas de los faraones, un viaje a estas tumbas ofrece una mirada exclusiva a un grupo de tumbas construidas en una ladera rocosa sin mucha pompa y circunstancia. Pero eso no quita la importancia de este sitio, ya que está dedicado a varios gobernantes, administradores y otras figuras menores que ayudaron a mantener el funcionamiento interno de la cultura antigua sin problemas. Descubierto en 1885 por el arqueólogo británico llamado Lord Grenville, el sitio alberga una larga lista de residentes nobles del antiguo Egipto y Medio. Sin embargo, para el aficionado a la historia promedio, los nombres pueden no ser tan famosos como Akenatón, Nefertiti o Tutankamón, pero los residentes, incluido un alcalde de Tebas, un escriba de Hatshepsut y Tutmosis III, y otros escribas y mayordomos, también demuestran la riqueza y la vida de aquellos que sirvieron de cerca a los faraones. Las tumbas de los nobles son una pieza igualmente importante en el rompecabezas que conforma el antiguo Egipto. Y ahora el número 6. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones. Así de fácil es unirte a la familia, ¿lo puedes creer? Número 6. Necrópolis del Vaticano. Escondida debajo de la Basílica de San Pedro en la Ciudad del Vaticano, una asombrosa colección de esculturas, arte, carpintería y relicarios detallan el pasado histórico de los antiguos romanos. Abarcando 2000 años de historia, los objetos conservados representan 6 períodos históricos diferentes. La Necrópolis del Vaticano está a 3 niveles debajo de la superficie de la calle hasta un cementerio pagano del siglo I después de Cristo. El segundo nivel, un cementerio pagano y cristiano del siglo V con mausoleos y otras habitaciones, contribuye a la asombrosa colección de objetos que representan casi el 90% del Imperio Romano. Dentro de la necrópolis, un pequeño montículo de tierra está iluminado y separado de los demás. En el interior, se dice que contiene los huesos de San Pedro, así como la roca con la que se construyó la iglesia original. El Papa Pío XI solicitó las excavaciones arqueológicas para poder enterrarlo lo más cerca posible de la Basílica de San Pedro. Ubicada al norte del centro de la ciudad de Roma, la Ciudad del Vaticano tiene aproximadamente un octavo del tamaño del Central Park en Nueva York. Rica en cultura e historia religiosa, personas de todo el mundo visitan la Ciudad del Vaticano, no solo para estar rodeados de su historia cultural, sino también para echar un vistazo al Papa. La necrópolis del Vaticano no es lo mismo que las grutas del Vaticano. Ubicada 5 pisos debajo de la iglesia más visitada del mundo, la necrópolis es uno de los secretos mejor guardados del Vaticano. Para preservar la delicadeza de los objetos arqueológicos de la descomposición, las visitas se limitan a pequeños grupos que deseen ver los cementerios paganos, los mausoleos de piedra, la tumba del apóstol San Pedro y otros elementos importantes de la historia religiosa. ¿Has estado en el Vaticano? ¿Has visitado la necrópolis? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Número 5. Bagan en Birmania. Entre el siglo IX y el siglo XIII, la antigua ciudad de Bagan fue el centro político, económico y cultural del imperio pagano. Entre los siglos XI y XIII, los gobernantes ricos encargaron la construcción de miles de templos, con más de 10.000 templos budistas, pagodas y monasterios que alguna vez estuvieron en la ciudad de 100 kilómetros cuadrados en el centro de Birmania. Hoy en día, los restos de más de 2.200 templos, pagodas y monasterios todavía están presentes. Construida en el transcurso de 250 años, la próspera ciudad creció y pronto se convirtió en un centro cosmopolita para estudios religiosos. Monjes y eruditos de todas partes iban a estudiar allí, pero cuando los mongoles invadieron el área, saquearon el reino y la edad de oro de Bagan terminó. Aunque el pueblo quedó reducido a ruinas, se continuaron construyendo monumentos religiosos hasta mediados del siglo XV. La gente sigue visitando el área como peregrinación, pero la mayoría solo visita los templos más prominentes.
Muchos de los templos menos famosos y apartados quedaron en mal estado y otros fueron dañados por desastres naturales como terremotos. Hoy, solo unas pocas docenas de templos se mantienen. En la década de 1990, el gobierno comenzó a restaurar algunas de las pagodas dañadas, pero se utilizaron materiales más modernos en lugar de tratar de mantener el estilo arquitectónico original. Debido a las acciones irresponsables del gobierno, la UNESCO rechazó la ciudad como Patrimonio de la Humanidad, ya que muchos de los templos fueron restaurados sin apegarse a los métodos históricos. A pesar de esto, los visitantes continúan viajando a la zona para ver los cientos de templos en ruinas y echar un vistazo al pasado de la cultura de la ciudad de Bagan. Número 4. Ani, en Turquía. Ubicada en una meseta aislada del noreste de Turquía, el sitio arqueológico de Ani presenta estructuras residenciales, religiosas y militares de la ciudad que alguna vez prosperó en los siglos X y XI. Ani era la capital del reino armenio de los Bagrátides y más tarde se convirtió en una encrucijada importante para las caravanas mercantes. Pero tanto una invasión mongola como un devastador terremoto en 1319 fueron el comienzo del declive de la ciudad. Desde la meseta que domina un barranco que forma la frontera natural con Armenia, Ani ha estado habitada desde la Edad del Bronce. La propiedad tiene 3 zonas diferentes, incluida la ciudadela con ruinas de múltiples iglesias, la ciudadela exterior o ciudad amurallada con templos, catedrales y un mercado, y un área fuera de las murallas de la ciudad con estructuras talladas en roca ubicadas en las laderas de uno de los valles. También hay una serie de monumentos religiosos de denominaciones cristianas, musulmanas y zoroastrianas. El diseño arquitectónico refleja los diversos pueblos que se reunieron allí, incluidas las culturas armenias, georgianas e islámicas. También muestra la cultura armenia con técnicas y estilos únicos para su gente. La arquitectura medieval de sus edificios militares, religiosos y civiles es una combinación única que compensa los túneles y cuevas ubicadas debajo de la meseta. Desde el otro lado del río Carrión desde Armenia, la metrópolis en ruinas conocida como la ciudad de las 1001 iglesias fue fundada hace más de 1600 años. A pesar de haber sido conquistada cientos de veces, esta antigua ciudad y sus impresionantes ruinas ofrecen un vistazo a un sitio que alguna vez fue grandioso e importante para el pueblo armenio. Número 3. Prasat Mueang Sing en Tailandia. Prasat Mueang Sing es un grupo de antiguos templos tailandeses que se construyeron originalmente entre los siglos XII y XIII. Ahora yacen ocultos en la espesa maleza de la jungla. Descubiertos hace unos 50 años, los templos consisten en 4 monumentos, así como un conjunto de sitios de entierro prehistóricos, con un complejo de edificios principales, un complejo más pequeño que está destruido en su mayoría y las ruinas de 2 edificios antiguos más pequeños. Prasat Mueang Sing se encuentra a 50 kilómetros en coche de la ciudad de Kanchanaburi. Al igual que Angkor Wat en Camboya, Prasat Mueang Sing actuó como un bastión para proteger el reino de la invasión de Occidente. Dentro del complejo hay 4 monumentos, con un complejo de edificios principales que cuenta con paredes, puertas y una impresionante estatua del Bodhisattva Avalokitesvara. Un complejo de edificios más pequeños, en su mayoría arruinado con el tiempo, y 2 edificios antiguos más pequeños, también en ruinas, conforman el resto del sitio. Separado de los templos, hay un área de entierros prehistóricos, lo que demuestra que el área fue habitada durante siglos. Ubicada entre vastos bosques y el río Kwai, Prasat Mueang Sing es una espectacular joya escondida que aún muestra algo de la belleza de esta civilización caída. Número 2. Pela en Jordania. Habitada ya en el año 5000 a.C., la antigua ciudad de Pela prosperó durante el período grecorromano. Situada en la encrucijada de numerosas rutas comerciales que unían Europa con el cercano Oriente y Asia, la ciudad prosperó con el comercio y fue influenciada por las diversas culturas que prosperaron allí. Más tarde, bajo el dominio de los Ptolomeos, el desastre golpeó a Pela en el 83 a.C., cuando el líder de Judeo destruyó la ciudad cuando sus habitantes se negaron a abrazar el judaísmo. Durante la era bizantina, Pela se revitalizó cuando se fortalecieron las rutas comerciales y se desarrolló la industria. Se cree que 25.000 personas vivieron en o cerca de Pela a finales del siglo V después de Cristo, cuando varios ejércitos tomaron el control y un gran terremoto destruyó gran parte de la ciudad. Fue abandonada durante 5 siglos. Ahora, un equipo de arqueólogos estadounidenses y australianos continúa desenterrando sus tesoros. También se han encontrado los restos de una iglesia, así como un inmenso tanque de
de agua, ruinas de casas, tiendas y otros edificios de la ciudad. Además, se han encontrado las ruinas de una gran iglesia bizantina que se construyó en los siglos VI y VII, así como baños romanos. Mientras los arqueólogos continúan explorando, la esperanza de que puedan encontrar restos de los primeros cristianos en el sitio antiguo continúa. Un complejo de cuevas ubicado a poca distancia del montículo principal podría contener antigüedades de los habitantes originales de Pella. Número 1. Skarabrae en Escocia. Conocido como uno de los sitios antiguos más visitados de las Orcadas, el pueblo de Skarabrae es considerado uno de los monumentos prehistóricos más notables de Europa. Descubierto a finales del 1800, después de que las mareas excepcionalmente altas durante una tormenta desenterraron sus ruinas, el pueblo se salvó del olvido. Las antiguas estructuras construidas en piedra, utilizadas originalmente por los pescadores locales, fueron descubiertas por un terrateniente local que excavó y encontró 4 casas que datan de la Edad del Hierro. Con los años, se han realizado varias excavaciones en el sitio con numerosos objetos descubiertos, pero determinar la edad de ellos fue un poco difícil. No fue sino hasta la década de 1970 cuando los Museos Nacionales de Escocia emprendieron nuevas excavaciones y se descubrió suficiente material adecuado para la datación por radiocarbono. Los investigadores encontraron que el sitio era, de hecho, neolítico y que originalmente se encontraba a cierta distancia del mar. Los 2 acantilados a ambos lados de la bahía se unieron y formaron una barrera para proteger el sitio. Se descubrieron 2 aldeas en el sitio y se cree que se utilizaron durante 600 años. Las casas anteriores se construyeron en un nivel más bajo que las casas posteriores y los visitantes modernos pueden tener una vista panorámica de las diferentes estructuras desde arriba. Los investigadores descubrieron que el pueblo original fue desmantelado y el sitio parcialmente nivelado para construir un nuevo pueblo. A pesar de las diferencias, ambos conjuntos de casas se distribuyeron aproximadamente de la misma manera, con la habitación principal en el centro y bloques de piedra para los asientos. Unidas por un pasadizo subterráneo, las casas estaban conectadas para que los habitantes pudieran moverse de casa en casa sin tener que salir. Pero estas estructuras antiguas no fueron las únicas cosas que se encontraron aquí. Los esqueletos de 2 mujeres fueron enterrados debajo de una de las casas, pero no está claro si estaban muertas cuando fueron puestas allí o si fueron sacrificadas. Con otras innovaciones, como los desagües interiores y las celdas utilizadas para almacenar productos, incluido un alijo de cuentas de hueso, Skarabrae es un pueblo notable que más tarde fue abandonado y enterrado con el tiempo bajo una capa de arena fina. Si no fuera por la fuerte tormenta, es posible que este antiguo sitio nunca haya sido descubierto. Megalitos Güeris. En el pequeño pueblo belga de Güeris, no muy lejos de Luxemburgo, hay un grupo de monumentos megalíticos llamados Güerin Megaliths. Estas enormes estructuras están dispuestas en un área de aproximadamente 8 kilómetros de largo y forman un conjunto único de antiguos pilares de piedra de una época pasada. Hay múltiples piedras erguidas, junto con antiguas tumbas de cámaras llamadas dólmenes, y todo se remonta aproximadamente al 3000 a.C. Eso fue hace unos 5000 años, en un momento en que la misteriosa cultura Seine Olsemerne dominaba esta parte de Europa. Debido a que estas creaciones de piedra se construyeron hace tanto tiempo, los investigadores no saben mucho sobre ellas. Los dólmenes son definitivamente tumbas funerarias. Los cuerpos habían sido enterrados en las profundidades del subsuelo, las tumbas cubiertas por rocas gigantes y luego losas de piedra en bruto colocadas sobre las tumbas para protegerlas. Los dólmenes fueron los primeros tipos de tumbas, un paso rudimentario de los túmulos funerarios que eran básicamente montones de rocas arrojadas sobre el cuerpo. Lamentablemente, cuando los arqueólogos descubrieron las tumbas ya habían sido saqueadas. Se sabe muy poco sobre lo que había dentro de ellas y, de hecho, se sabe muy poco sobre las piedras verticales esparcidas por la región. Nadie tiene idea si las piedras megalíticas se usaron como marcadores de viaje, si tenían algo que ver con la astronomía o si simplemente se colocaron allí por diversión. Número 9. Callejón de huesos de ballena. En 1976, los arqueólogos de la Unión Soviética encontraron una extraña estructura en Siberia. Descubrieron 2 filas paralelas de huesos de ballena que habían sido clavados en la nieve para crear una especie de pasarela arqueada morbosa. Es casi como un portal, hecho de mandíbula de ballena y huesos de costilla que se elevan unos 4.9 metros de altura y pesan alrededor de 299 kilogramos cada uno. Se descubrieron en total de 34 huesos de ballena, y todos pertenecían a las ballenas de Groenlandia. Estos habrían sido bastante fáciles de atrapar incluso para los siberianos primitivos, pero el verdadero misterio ha sido tratar de descubrir quién creó esto y por qué. Este curioso yacimiento arqueológico se encuentra en la isla de Iti-Gray en el mar de Bering. En realidad, está a solo unos pocos kilómetros de la costa de Alaska. Quienquiera que haya creado las estructuras extrañas y espeluznantes, lo habrían hecho mucho antes de que los rusos reclamaran Siberia para sí mismos. El sitio tiene al menos 600 años y todavía se encuentra en casi perfectas condiciones. Los huesos fueron colocados en el suelo y luego, a punto
apuntalados con rocas, y nada los ha movido en casi un milenio. 40 años después del descubrimiento, los científicos todavía se están rascando la cabeza. La gente lo llama la respuesta de Siberia a Stonehenge, aunque definitivamente es más siniestro. La mejor conjetura que tienen los arqueólogos es que fue construido por las tribus inuit como una especie de lugar neutral de paz. Piensa en ello como una zona desmilitarizada donde varios jefes podrían discutir sus problemas sin temor a repercusiones. Número 8. Mina de plata Iwami Jinsan. En Japón, la mina de plata Iwami Jinsan es una de las principales minas de plata del mundo a partir de 1527. Durante casi 400 años, la mina produjo plata implacable e hizo que la gente del pueblo y muchas personas de la prefectura de Shimane fueran bastante ricas. Japón copió el método de refinación de plata de sus vecinos de Corea en 1533. Gracias a los coreanos, los japoneses aprendieron cómo fundir el metal en una aleación para extraer mejor la plata, lo que incrementó enormemente la producción del mineral. Lo que realmente sorprende es que toda el área de Iwami Jinsan está básicamente atrapada en el tiempo. Hay más de 1000 pozos de minas repartidos por todo el bosque, tantos que una persona podría perderse y nunca volver a ver la luz del día. El pequeño pueblo Omori que surgió junto a la mina también es un tesoro histórico, y uno fascinante y extraño en eso. Todavía alberga la oficina del antiguo magistrado, residencias de verdaderos samuráis que pueden haber sido utilizados para proteger la plata y los señores supremos de la mina, y misteriosos santuarios de cuevas excavados en la ladera de la montaña. La ciudad en sí no parece haber cambiado mucho desde el siglo XVI. Número 7. Myaung-oak. Myaung-oak es un lugar surrealista en Birmania, lleno de templos en la jungla que se desmoronan. No está en ningún mapa turístico popular y la gente definitivamente no está volando por todo el mundo para ver este extraño lugar. Y sin embargo es uno de los sitios arqueológicos más asombrosos del sudeste asiático. Está situado junto al hermoso lago Inle y parece sacado de un cuento de hadas. El sitio es extremadamente difícil de alcanzar. La única forma de viajar en bote en medio de la nada y luego caminar hasta el pueblo rústico Indein, donde la gente todavía lleva una vida sencilla y desconectada. Luego, en las afueras del pueblo, tranquilo y tradicional, está Myaung-oak. Esta es una pequeña colección de estupas budistas que datan del siglo XVII, hace aproximadamente 400 años. La historia detrás de todas y cada una de las estupas se ha perdido la mayor parte y se ha hecho muy poco para evitar que se desmoronen. Es casi como un cementerio de templos con ricos mosaicos que se caen de las paredes, niños descalzos que juegan con tierra, árboles que crecen fuera de los techos puntiagudos y estatuas de Buda agrietadas que se descomponen gradualmente en la nada. Y ahora el número 6. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones. Así no te perderás los próximos videos. Número 6. Sidón. Sidón es una ciudad muy antigua habitada originalmente por los fenicios. Está ubicada en lo que hoy es el Líbano, a solo unos pocos kilómetros al sur de Beirut. Y aunque la ciudad de Sidón puede no parecer tan especial, alguna vez fue la ciudad-estado más rica y poderosa de toda Fenicia. La gente aquí se hizo un nombre fabricando tinte púrpura y luego enviándolo a todo el mundo. El color púrpura se hizo famoso por los artesanos de Sidón y era tan raro y caro que rápidamente se convirtió en el sinónimo de la realeza. Eso fue hace más de 2000 años. Y, sin embargo, a pesar de que ha pasado mucho tiempo, el púrpura todavía se asocia directamente con personas de extrema riqueza y familias reales de todo el mundo. Y todo se debe a una ciudad fenicia. Pero eso no es todo por lo que Sidón era conocido. Estuvo habitado hace al menos 6000 años, produciendo cantidades masivas de vidrio. En el siglo 8 a.C. ya eran conocidos por ser particularmente cosmopolitas. En la antigüedad, Sidón se podría haber comparado con algún lugar como San Francisco por su progresismo. De hecho, la princesa Jezabel vino de Sidón y era hija del rey Edbaal. Ella fue mencionada en la Biblia, al igual que Sidón varias veces. La ciudad fue tan importante durante tantos siglos que todos sabían dónde estaba. Sidón fue tan popular que logró difundir la cultura fenicia, en gran parte en el mundo conocido. Fue la ciudad que los gobernó a todos hasta que la civilización fenicia comenzó a enfrentar problemas internos. El gobierno se vino abajo y Roma tomó el control después de la muerte de Alejandro Magno en el 332 a.C. Número 5. Yangtze Song. Un song es un tipo de edificio arquitectónico muy distintivo que se encuentra principalmente en los países ermitaños de Bután y el Tíbet. Estos son algunos de los lugares más aislados del mundo, antiguas civilizaciones que se han reducido a la oscuridad y están escondidas a lo largo de la frontera con China en una región casi imposible de alcanzar. Y aunque la mayoría de la gente no considera que Bután y el Tíbet sean tan importantes históricamente, especialmente en comparación con lugares como Roma, ambos fueron lugares importantes en Asia. Los seres humanos han vivido en ambas regiones durante miles de años y debido a su aislamiento
desarrollaron sus propios estilos arquitectónicos y matices culturales únicos. El Song era una especie de monasterio fortificado, con grandes muros altísimos que rodean un complejo interior de patios, templos y viviendas de monjes. Podría servir como complejo militar o administrativo o incluso como centro social para toda la región. Podría decirse que el más impresionante sigue en pie y es Yangtze Song en el Tíbet, terminado en el año 1390 después de Cristo para proteger Lhasa y la entrada al Valle Tsampo. Hoy la antigua fortaleza es nada menos que llamativa. Está situada en lo alto de la pequeña ciudad, en un espolón de roca irregular de color marrón. No había habido forma de entrar en la fortaleza sin escalar la roca o subir las escaleras, por lo que la probabilidad de invasión era bastante escasa. La fortaleza original comenzó a construirse alrededor del año 838 después de Cristo, pero no fue hasta el año 1268 que se construyó los enormes muros a su alrededor. El palacio fue construido en el año 1365 por un príncipe local llamado Patpapel Sampo y todo el lugar alcanzó su apogeo a principios del siglo XV. Por desgracia, lo único que el pueblo tibetano nunca había esperado eran los británicos. Cuando los británicos aparecieron en el Tíbet, los defensores fueron superados. Tenían lanzas y ondas y pistolas de mecha extremadamente obsoletas, mientras que los británicos tenían ametralladoras imparables. Los británicos tomaron la fortaleza, levantaron la Union Jack y ese fue el comienzo del dominio británico. Número 4. Círculos de piedra senegambianos. Cuando pensamos en círculos de piedra, nuestra mente se dirige casi inmediatamente a Inglaterra e Europa medieval. Pero fuera de los lugares como Stonehenge y las piedras de Karnak en Francia, todavía hay círculos de piedra monumentales como los de Gambia, llamados círculos de piedra senegambianos. No se trata de un solo círculo de piedra, sino de varios círculos, alrededor de 1000 de ellos, repartidos en un área masiva de más de 161 kilómetros de largo. Aunque casi nadie ha oído hablar de este lugar, en realidad es la mayor concentración de círculos de piedra del mundo. Este fue un paisaje sagrado, utilizado por los antiguos residentes de Gambia en África durante más de 1500 años. Ha sido considerado una de las mayores maravillas arqueológicas de la Tierra después de que fue inscrito en la lista de Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2006. Pero créanlo o no, el sitio no está solo. Entre Senegal y Gambia hay 29.000 piedras, 17.000 monumentos y 2.000 sitios que casi son idénticos. Los monumentos consisten en pilares verticales, muchos de los cuales aún se mantienen erguidos como el día en que fueron colocados. La gran sorpresa es que nadie sabe para qué se usaron. Los investigadores ni siquiera están seguros de cuándo se construyeron los monumentos, pero están de acuerdo en que lo más probable es que fuera alrededor del siglo III a.C. Se han encontrado túmulos funerarios que datan del año 927 después de Cristo, pero podrían haber otros más antiguos que nunca se han descubierto. Es casi seguro que los monumentos de piedra se usaron con fines rituales, y sin embargo no hay evidencia sólida de esto. De hecho, hay pruebas contundentes de una sociedad extraordinaria aquí. La dedicación para mover y dar forma a 29.000 piedras habría requerido una civilización próspera. Sin embargo, no sabemos quiénes eran, a dónde fueron o incluso si tenían grandes ciudades en el área. Número 3. Herodión. Herodión es el palacio megalítico de Herodes I, también conocido como Herodes el Grande. Fue construido en lo alto de una colina en Israel alrededor del año 23 a.C. En ese momento, Herodes era el rey de Judea, pero técnicamente subordinado del Imperio Romano. Herodes era particularmente famoso en esos días por sus ambiciosos proyectos de construcción. También estuvo detrás de la fortaleza de Masada, la gran tumba de los patriarcas y una costosa renovación del segundo templo de Jerusalén. Además de todos sus grandes proyectos de construcción, Herodión fue uno de los más grandes. Según el historiador judío romano Josefo, el rey construyó un gran palacio en la ciudad en el mismo lugar donde se libró una gran batalla contra el último rey Asmodeo, Antígono. El palacio fue entonces construido en uno de los lugares más fabulosos del mundo antiguo. Era rico en jardines, establos para caballos, un lujoso complejo de piscinas y un suministro interminable de agua que subía por la colina por un sistema de acueductos y embalses muy avanzados. Había un palacio principal en la cima y todo un segundo palacio, aún más grande en los flancos interiores de la colina. En estos días es difícil imaginar la grandeza de Herodión. El lugar es ahora una ruina polvorienta sin una gota de agua a la vista. Número 2. Colina de piedra rúnica. Runestone Hill, en Suecia, no es un sitio arqueológico promedio. De hecho, en realidad, es solo un pequeño montículo en el centro de Lund, fuera de la universidad local. Nos lleva de vuelta a una era pasada de vikingos y piedras rúnicas mágicas. Las piedras en realidad nunca vinieron de este lugar, sino que fueron traídas a la universidad desde varios lugares de Escandinavia. Cada piedra rúnica mide solo 1 metro de altura y se colocaron en un montículo en un círculo cerrado de la forma en que se colocaron hace cientos de años. Cada piedra está inscrita
con un texto rúnico que describe la muerte de los vikingos en el norte de Europa. Por ejemplo, la piedra Valleverga fue descubierta allá por 1845, siendo utilizada como poste por una cerca de algunos campesinos. Escritos en piedra están los nombres de Mane y Svene. Estos eran dos vikingos que probablemente vivieron en Dingalide en Inglaterra en el siglo XI después de Cristo. Eso fue poco después de la conquista nórdica de Inglaterra en 1016. Según la piedra, estos dos guerreros cayeron en batalla y fueron enterrados en Londres, y ahora su piedra mantiene vivas sus memorias hasta Suecia. Número 1. Lago Monroe. El lago Monroe es uno de los sitios arqueológicos más interesantes de Indiana. Aunque para ser justos, el lago en sí mismo no es un sitio arqueológico, es más una concentración de diferentes sitios. En 1976, investigadores de la Universidad de Indiana descubrieron más de 100 lugares diferentes de valor arqueológico alrededor del lago, siendo al menos uno de ellos más importante de todo Indiana, tal vez incluso de los Estados Unidos. Todas estas décadas después, todavía se está trabajando para descubrir los misterios de quién vivió en el lago Monroe. Epsilon II es el sitio más famoso del lago. Aquí se encontraron todo tipo de puntas de lanza, puntas de flechas, conchas de moluscos, piezas de cerámica, huesos de animales y todo lo relacionado con la existencia humana en siglos anteriores a la llegada de los europeos. Los artefactos se remontan al período arcaico de América del Norte. Esto fue entre los años 8000 y 1000 a.C. y fue una época en que los nativos americanos practicaban una economía de nueces, semillas y mariscos. También habían adoptado recientemente la agricultura y comenzó a cambiar la topografía de las Américas. En realidad, no sabemos qué grupo vivía en las orillas del lago y nunca se han identificado estructuras grandes. Todo lo que tenemos son artefactos antiguos, puntas de flecha y pruebas de las personas muy primitivas que establecieron sus hogares en las orillas de este lago y probablemente muchos asentamientos más pequeños. Gracias por ver el video. ¿Cuál de estos extraños lugares antiguos te gustaría ver por ti mismo? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.